anda circulando en algunos grupos supuestamente católicos un, una nota que cuestiona, que pone en duda de manera eh, realmente no es que ponga en duda, sino que quiere contradecir directamente al Evangelio de San Lucas 2, versículo 7, donde habla del lugar donde nació nuestro Señor. Es decir, y donde, donde se alojó específicamente. El título ponen establo, pesebre o qué, aclarando conceptos de la Navidad, preguntándose si acaso nació Jesús en un establo. Y yendo al Evangelio de San Lucas, que en su original está en griego koiné, se basan en que la palabra catalima, que normalmente en griego se ocupa para decir albergue, posada, como refugio, puede tener múltiples usos. Empiezan a sacar conclusiones. Conclusiones como que dicen que si José habría venido por su línea familiar de Belén, debería tener parientes ahí y que tendrían que haber intentado alojarse ahí, y que la habitación de huéspedes estaba ocupada y que por lo tanto pagaron por un albergue. Ese es el discurso que ellos sostienen. Pero es simplemente especulación. Es especulación. Porque a partir de una sola palabra no se puede montar todo un discurso. Porque la palabra sola, sin contexto, solo es pretexto, como dice el dicho. Si no va en contexto, es un pretexto. ¿Un pretexto para qué? Para atacar a nuestro Señor. Porque en el fondo, que aunque eso estuviese escrito, no corresponde a nada, no encaja. Porque el relato completo, y en cuanto también a lo que es sinóptico, siempre se habla del tema de los pastores, la estrella de Belén, los reyes magos, los ángeles que vinieron a avisar, luego la estratia completa del ejército de ángeles. Está todo en un contexto. Y el contexto es el que le da significado a la palabra. Porque la palabra puede ser usada de distintas maneras, tal como en el mismo artículo lo dicen. La palabra puede ser usada en distintos sentidos. Lo comparan con el cenáculo, con otros momentos en que se ocupan palabras similares. Pero ¿de dónde uno obtiene qué quiere decir exactamente en ese punto, en esa frase, esa palabra? El contexto. Y si nos están hablando de pastores, animales, etcétera, y que nuestro Señor nació en el lugar más humilde posible y que fue puesto en una pesebrera,
en un pesebre, el contexto da perfectamente que es un establo. Y en ninguna parte del Evangelio se habla de parientes de José que hayan interactuado con ellos, que hayan intentado o dialogado a ver si les prestaban una habitación o cosas así. Eso es fantasía. Eso es meramente fantasía. Ahora, ¿por qué hacen ese tipo de cosas? ¿Por qué hacen ese tipo de cosas? Porque se ha puesto de moda desde, como esto lo he comentado otras veces, porque al llegar al final de este comentario que anda viralizado, dando vuelta en sitios católicos, dice que está sacado de una página, la nota está sacada de una página que viene a llamarse El espejo del Evangelio. Y si uno va a esa página, se da cuenta inmediatamente que es una página donde lo que hacen es usar la arqueología contra la espiritualidad, contra la fe, contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué digo contra el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo, es el Paráclito, el que nos ha transmitido por 2000 años la historia de nuestro Señor Jesucristo y la verdad que Él es. Cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Su mensaje, la revelación, quedó plasmada en la Santa Biblia, en la Sagrada Vulgata, y esa es la que protege el Paráclito, para que no se desvíe. Pueden tener cualquier hallazgo arqueológico, papiro de aquí, de allá, de cualquier lugar, no nos importa, porque nosotros seguimos al Espíritu Santo, seguimos al Paráclito, y si el Paráclito cuidó e hizo traspasar 2000 años, 20 siglos, esa forma de entenderlo, es esa la forma en que hay que entenderlo para poder entender el misterio de la encarnación del Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad. O sea, si no lo ponemos en ese contexto, no lo entendemos. Y todo se empieza o sea, en realidad quien se pierde es el alma que se enreda en especulaciones de cabecita de hombre, como se dice, que es lo que le pasa a los protestantes. Porque la verdad de nuestro Señor está ahí y no se mueve, no está fija. Entonces, ¿qué pasa? Si uno se fija, aquí, claro, meten el griego koiné y eso como que a la gente le dice, oh, qué erudito, esta persona, lo están sacando desde el griego, pero están sacando una sola palabra. Con una sola palabra lo único que se hace es un pretexto, ¿no? Porque no tienen contexto. Y si además, como les digo, uno ve la fuente, que es esta página que se supone que es de estudio católico, en realidad esto no es estudio católico, esto es algo completamente
Oh, wow. Ah, claro, como me lo imaginaba. Mire, si alguien eh, ha visto esa página, se va a dar cuenta de que abajo, dice, abajo, totalmente abajo, llevándola hasta el límite abajo, dice derechos de copyright 2024, el espejo del evangelio, creado con Generate Press. Y están trabajando con material y con empresas que no tienen, pero de católico no tienen absolutamente nada, son todo lo contrario. Entonces se supone que hacen estudios del cáliz, estudios de la sábana santa, pero todo desde un ángulo completamente materialista, arqueologicista. No entienden nada. La verdad es que esta gente no entiende nada. Recordemos a nuestro Señor Jesucristo por ahí en San Juan, por ahí por el 15, cuando les empieza a explicar a los apóstoles que él va a ir al seno del Padre, que tiene que volver al Padre y con el Padre les van a enviar un paráclito. Y él les dice que el paráclito, el espíritu de verdad, le llama también, les va a permitir comprender, les va a dar la sabiduría para poder comprender la revelación de todo lo que, porque es todo lo que significa, todo lo que es, como dice también San Juan, todo lo que aportó nuestro Señor Jesucristo en su tiempo que estuvo aquí entre nosotros, por la misericordia de Dios Padre, no cabría en todos los libros del mundo. Entonces envían al Paráclito para que puedan comprender, y así se empieza a desarrollar todo lo que nuestro Señor Jesucristo sembró, empezando por ejemplo por el misterio de la fracción del pan, que viene a hacer el desarrollo de la liturgia, como la Santa Misa, hasta la forma del rito latino, que es nuestra misa original. ¿Cómo se desarrolló eso? ¿Cómo se desarrollaron los dogmas marianos, por ejemplo? Todo eso es inspiración del Paráclito, que usa las almas humildes, valientes, corazones que están dispuestos a entregarse a que el Espíritu Santo los use en una humildad inmensa y una valentía inmensa, transmiten. Y lo que transmiten es testimonio, no es nueva revelación, no es nuevo evangelio, es testimonio que va aportando matices a la verdad que ya está revelada, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad. Cristo es la verdad. Y lo que dice en la Santa Biblia, en la Vulgata, es testimonio de la verdad que Cristo es. Es ahí donde nosotros nos apoyamos. No en la arqueología, lo que piensa tal persona, de todos, una persona de una universidad de no sé a dónde, y que la mayoría ni siquiera son creyentes, la mayoría son ateos o protestantes. Entonces, ese jueguito lo vienen haciendo desde hace ya bastante tiempo.
incluso desde antes, desde el 1900, cuando empezaron con ese tema de los papiros, que empezaron a encontrar papiros y que bla 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 bla, y que había que modificar la Biblia, y empiezan con el tema de lo que le llaman el aparato crítico o texto crítico, y ahí la Biblia se empieza a llenar de paréntesis y notas que dicen, esto podría decir aquí, no, esto sí, no, o le empiezan a borrar. Hay Biblias que literalmente borran versículos. ¿Por qué? Porque los papiros que encontraron no sale. Y supuestamente quieren arreglar la Biblia. Eso es un truco. Es un viejo truco que lo vienen haciendo, pero de a poco, de a muy poco, por goteo, para que no se vayan dando cuenta. Entonces cada día las Biblias están peor, porque van avanzando en la tergiversación, borrando partes, poniéndolas en duda, entre paréntesis, como puede ser o no puede ser, que eso no se hace con un libro sagrado. No se puede hacer con un libro sagrado. Discúlpeme, ¿por qué le estaba mencionando el tema del cenáculo cuando nuestro Señor va a enviar el Paráclito, le avisa a los apóstoles que los va a enviar? Porque les dice que el mundo no lo va a ver, ni lo va a oír. Entonces ahí es cuando nosotros nos encontramos con este tipo de personas que hacen este tipo de supuestamente estudios, que son netamente materialistas y que quieren ir a la ciencia, a la arqueología y y de espiritualidad no tienen nada. Están completamente vacíos de espiritualidad, no tienen nada. Aunque sean personas que se dicen católicas, tienen una fe vacía, porque no oyen ni obedecen al Espíritu Santo, que se transmite a través de la Santa Tradición. Porque si la Santa Tradición ha cuidado, el Paráclito es como el guardaespaldas de la verdad que Cristo es. Esa era una traducción, yo diría que es buena para Paráclito, guardaespaldas, porque un Paráclito es el que cuida, acompaña y defiende. Si nosotros hemos recibido, por eso también se le llama al texto original de la Vulgata, se le llama también Textus Receptus, texto recibido. Es el texto que hemos recibido a través de la Santa Tradición. Entonces hoy en día hay dos tipos de texto: el texto Receptus, Textus Receptus, que es el puro, que viene de la Vulgata, con el cual está hecho, por ejemplo, la Sagrada Biblia Ströbinger, o las Biblias que tienen aparato crítico, le llaman, que están supuestamente modernizadas por estudios arqueológicos. En realidad eso es contaminación, distorsión. Porque no tienen por qué meterse con la Biblia. Eso es palabra de Dios. No están autorizados para meterse ahí. Si quieren, escriban libros, hablen todo lo que quieran, hagan incluso conferencias, hagan todo lo que quieran, pero no se metan con la Santa Biblia. Y si hay
obispos que están dando el imprimatur y el nihil obstat de permiso para que se impriman Biblias que están corruptas, eso es otra señal más de la crisis que está pasando la Santa Iglesia. Porque como hemos visto en otras revisiones que hemos hecho, cuando revisamos, por ejemplo, lo del donde está el cuerpo, se reúnen las águilas, que tradicionalmente siempre se ha tenido claro que ese versículo significa que en los momentos escatológicos, en los momentos finales del día postrero, nos reuniremos ahí donde está el cuerpo de Cristo, donde está sacramentado, es decir, nos vamos a reunir donde esté la Santa Misa. Nos reunimos en la iglesia. Pero ¿qué dice la Biblia Latinoamérica y la Biblia de Jerusalén, que es muy respetada, etcétera? Dicen, donde está el cadáver se juntan los buitres. Entonces, es como, por favor, ¿podrían cambiar eso y dejar tranquila la Biblia, por favor? Y dejar de sembrar confusión. Si quieren hacer estudios de la sábana santa, hagan estudios de la sábana santa, pero no se metan con ella ni empiecen a tratar de cambiar la forma en que es comprendida, en que ha sido recibida por la santa tradición, porque eso tiene otra categoría que ellos no la ven, porque como dice nuestro Señor, no ven el Espíritu de verdad, no ven el Paráclito. Si no ven el Paráclito, no van a poder entender, y lo único que van a ver son cosas materiales. Y la historia el plan salvífico, la historia de la salvación, no se entiende en una lectura materialista. De hecho, el materialismo histórico es la forma de comprensión de estudio que usa Marx. Es una forma, por decirlo, comunista de mirar el mundo, como que no hay alma, no hay espíritu, todo es materia y las personas están determinadas por la materia. No ven el alma, no ven el espíritu. De ahí que los psicólogos no estudian el alma, se dedican a ver los neurotransmisores, que de unas pastillas para subirle los niveles, de que bla, 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 y no saben que la persona tiene un problema en el alma. Siendo que psicología, como hemos dicho otras veces, psique, viene de psique, que es ánima, alma. No lo ven, no ven el alma, no ven el espíritu, no lo escuchan, no lo transmiten. Y lo único que hacen es este tipo como de pseudo estudios que en realidad mal favor hacen, porque generan confusión y las personas creen que están siendo más eruditas, creen que están aprendiendo, y en realidad lo único que están haciendo es saboteándose, bombardeándose la fe, envenenando la fe. Con ese tipo de estudios que no sirven pero absolutamente para nada. O sea, es como ver propaganda, ver
comerciales, no sé, no sirven absolutamente para nada, más que para confundir o a eso, echar a perder la fe. Porque, como les decía en síntesis, si el Espíritu Santo, el Paráclito, ha protegido durante 2000 años la verdad que Cristo es, que está plasmada en las dos fuentes de revelación que tenemos, que son la Santa Biblia y la Santa Tradición. Algunos dicen que también es el Magisterio, pero el Magisterio no es fuente de revelación. El Magisterio lo que es difusor de revelación. No es fuente, es difusor. Porque no puede inventar, de ahí no se saca revelación. Ellos no pueden inventar algo que no esté implícito ya. Porque, por ejemplo, los dogmas marianos no son un invento. Los dogmas marianos, por ejemplo, ya están implícitos en la verdad que Cristo es. Si Cristo es Dios, María es madre de Dios, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Así funciona. Entonces, esa es una de las primeras cosas que los padres de la iglesia se dieron cuenta. Que si Cristo es Dios, entonces María es madre de Dios. Obviamente. La Theotokos, como le llaman en griego. Así funciona. Sacándole fruto a la vid. Buen fruto de verdad, que está conectado a la vid. No inventando cosas metidas desde afuera, sino que tomándolo desde la fuente y con buena fe. Porque un estudio se nota que es católico y que es realmente está hecho con amor a Cristo cuando lo que deja es una enseñanza. Deja el dulce aroma de Cristo. Si un estudio que habla de la Biblia, de la vida de Cristo, de la vida de los apóstoles, de la vida de María, o de lo que sea, es pura cosa así como científica, arqueológica, y listo, eso no es nada. Eso no sirve para nada. Un estudio, si quiere revelar algo de verdad, si tiene algún compromiso con la verdad, tiene que cerrar el estudio dejando alguna enseñanza que dé algún aporte a la fe. Mostrando, por ejemplo, no sé, por dar un ejemplo, y Cristo eligió entre los pescadores porque los pescadores, y eso repercute en que tengamos el símbolo del pez y del ictus. Entonces, nosotros evangelizamos y también somos pescadores de hombres. Se hace un estudio de cómo eran los pescadores en Galilea, por ejemplo, y se termina con un cierre del estudio, se cierra de una manera católica. Es decir, nosotros evangelizamos, somos pescadores de hombres, al igual que lo eran los pescadores en Galilea y de donde Cristo tomó los apóstoles. Por ejemplo, así, inventando un ejemplo. Uno tiene que darle un sentido católico.
tiene que mostrar, dar testimonio de la verdad, o si no, no está diciendo la verdad. Porque decir la verdad es decir a Cristo. Si no dice a Cristo, no te dice la verdad. Se puede también sintetizar en algo tan sencillo como eso. Si no dice a Cristo, no dice la verdad. Punto. Porque Cristo es la verdad. Si vamos a leer un artículo de que supuestamente es un estudio, bueno, que nos diga la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo. Si no nos dice a Cristo, eso no está diciendo la verdad. Así de simple. Y todas esas cosas de arqueológica y de los papiros es un cuento bastante complejo que lo hemos tratado varias veces y que para los que no han oído esos comentarios y esas clases, básicamente los papiros que han salido a la luz desde que Napoleón empezó a ir a Egipto con la gente de la logia y de esas sectas que andan metidas ahí buscando ídolos, son de las sectas heréticas que habían en el siglo IV y V, frente a las cuales tenían que defendernos nuestros padres de la iglesia. Por eso se llaman padres apologetas. Padres apologetas, padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaba lleno, estaba infestado, como, al igual que hoy en día. Por ejemplo, los gnósticos. Los gnósticos todavía existen los gnósticos. Habían unos que decían que Cristo era solamente un espectro, que tenía un cuerpo falso. Habían otros que decían que Cristo era, como todavía los hay, que dicen que no era Dios, ni tampoco era hijo de Dios, sino que era un simple profeta, que era una persona muy buena, muy sabia, pero y hasta ahí nomás. Nada más que eso. Habían montones de grupos que plagiaban las cartas evangélicas, las cartas del Evangelio, las plagiaban y las editaban, las corregían, borraban partes, le añadían y lo más que hacían era borrar partes, omitir partes. Y de hecho, los padres de la iglesia si uno los lee, uno se da cuenta de que lo dicen. Este personaje, por ejemplo, hay uno que se llama Marchón, recortó, y lo acusa directamente, recortó, sacó unas ediciones, hizo unas copias de los papiros, sacándole partes. Bueno, esos papiros tergiversados son los que han ido apareciendo desde 1870 aproximadamente, y que por ahí por 1920 fueron todos reunidos y se editó un Nuevo Testamento en griego que se usó para hacer la Biblia de los Testigos de Jehová. O sea, una cosa completamente distorsionada. No. Y eso es lo que están metiendo en las Biblias desde aproximadamente 1920. Lo van metiendo de a poco. Por ejemplo, por darle un ejemplo, Juan 1:18. Esto lo hemos comentado varias veces. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es el que lo ha dado a conocer. Eso es lo que dice la Vulgata. Y siempre se ha dicho y nadie
ha discutido eso. Nunca ha sido un problema. Pero las Biblias modernas, muchas dicen el Dios unigénito que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Y le dieron tanto, porque esa gente es muy poderosa, le dieron tanto impacto que hay Biblias que cambiaron, y en vez de poner hijo ponen Dios, y otras ponen Dios entre paréntesis, cuando uno realmente se da cuenta que es absurdo. Que ese Dios unigénito en el seno del Padre no tiene, la frase misma no tiene sentido. Es el Hijo unigénito, porque además si uno se da cuenta el párrafo está hablando de Cristo. De nuevo, si se saca la palabra de contexto, es un pretexto. Tiene que leerse en el contexto, y en el contexto se está hablando de Cristo. Por lo tanto, eso dice el Hijo. Cristo, el Hijo. El contexto lo dice. El párrafo completo, porque de eso está hablando. Entonces era imposible que diga Dios. Porque tampoco en ningún momento, por ejemplo, unigénito, monogenes en griego. Unigénito se ocupa solo en todo el Evangelio. Se ocupa todas las veces que se ocupa la palabra monogenes. Se ocupa para referirse cuando va acompañada de hijo monogenes. Nión, si no me equivoco en griego es nión, nios monogenes. Nios monogenes. Y siempre se encuentra así en todo el Evangelio. Nunca en todo el Evangelio aparece alguna vez theos monogenes. Eso no existe. Así que no vengan con ese tipo de mentiras. Y así hay muchas. Lo otro son lo que estamos acostumbrados ya a malas traducciones hechas con mala intención, como por ejemplo lo típico de Isaías 7:14, que en vez de, que es la profecía de nuestra Madre María Virgen, que va a dar a luz, la Virgen va a dar a luz un hijo, le ponen otra cosa. La muchacha, la doncella, no quieren decir la Virgen. Pero eso es una mala intención, un juego de traducción. Ahí no tienen que ver los papiros, eso es simplemente un juego malintencionado de traducción. Pero ese tema de los papiros es muy nocivo, muy venenoso, porque ha provocado que se esté generando demasiada distorsión en las ediciones bíblicas y esté pasando cosas como esta que vemos aquí, que es que estén cuestionándose que nuestro Señor haya nacido en un establo, porque si fue puesto en un pesebre, obviamente está en un establo. O sea, el contexto, una vez más, como les repito por tercera vez, el contexto lo dice todo. Si ahí el contexto manda. ¿Cómo va a haber un pesebre dentro de un hostel, de una posada? No hay un pesebre. Ni hay animales, ni hay pastores que puedan llegar ahí y entrar a mirar. Eso no existe. Dice, hubiese sido imposible. Entonces, ¿para qué hacen eso? Para bombardear la fe, para atacar los cimientos de la fe, y eso lo vienen haciendo hace mucho tiempo, y ya es un cuento viejo eso. Lo que pasa es que como le ponen un poco ese tema del griego y todas esas cosas,
las personas se deslumbran, quedan como encandiladas y como que, qué erudito esta persona que habla, sí sabe, porque sabe griego y bla 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 bla. Háganle caso al Espíritu Santo, no a las personas. Si el Espíritu Santo nos protegió y nos cuidó y nos mantuvo la Vulgata viva hasta el día de hoy, recíbala, recíbala. No deje al Espíritu Santo con la mano extendida de todos los regalos que nos tiene. Sé que no es fácil leer la Vulgata porque normalmente las traducciones, sobre todo las más antiguas que son las mejores, suelen ser muy duras y en un castellano antiguo, pero son impecables, son hermosísimas. Entonces, cuando a mí me preguntan, por lo menos, acerca de Biblias, ¿cuál usar? Yo le digo, miren, habían unas Biblias buenas que eran como la Torre Samat, la Nácar Colunga, pero con el tiempo, se han ido poniendo. Si encuentra por ahí, encuentra en una librería de libros antiguos una antigua, digamos 1920, puede usar una de esas. Pero yo personalmente uso la Vulgata y la Sagrada Biblia Strobinger. Esas dos Biblias uso. La Vulgata es dura, tiene un lenguaje duro, castellano duro. Y la Strobinger es muy espiritual, pero está hecha en base directa de la Vulgata. Textos primitivos. Al principio dice hecha en base a los textos primitivos. Está hecha con los textos directos de Textus Receptus, los textos heredados por el Espíritu Santo. No tiene contaminación. Y si hay se han encontrado algunas pequeñas distorsiones en la Sagrada Biblia Strobinger, son mínimas en comparación con lo que es una Biblia del siglo XX. Porque la Biblia Strobinger, por lo menos la que tengo yo, es de 1956, si no me equivoco. Y hay que tratar, como les digo siempre, de buscar Biblias más antiguas, versiones más antiguas en librerías antiguas o comprar por internet. O también tener, por ejemplo, si no es posible, comprar la Strobinger o una Vulgata nueva y tener una versión antigua en digital para poder ir comparando. Tiene un PDF con la Vulgata o la Sagrada Biblia Strobinger también de respaldo para poder ir comparando. Eso es una muy buena forma de poder tener algo de donde poder apoyarse y no quedar flotando en Biblias nuevas que uno ya no sabe de hecho las mandan a hacer a China, o sea, están hechas en China, ya no es el colmo. Si uno mira dónde están hechas en China, la mayoría de las Biblias hoy en día. Así que, para que tomen más o menos el peso de qué estamos hablando. Así que en síntesis, dada la confusión y la crisis de la Santa Iglesia en la que estamos, como nos han enseñado los padres de la Iglesia, los doctores de la Iglesia, los santos, las santas y los papas hasta por lo menos principios del siglo XX, todos coinciden en lo mismo. Frente a la confusión, póngase al alero de la tradición, porque la tradición está sellada con las huellas del Espíritu Santo.
porque la tradición es la huella del Espíritu Santo avanzando en el tiempo. Y todo lo que pueda decir un ser humano hoy en día por el cargo que tenga en el magisterio, lo está diciendo un ser humano. Y un ser humano contra el Espíritu Santo, contra lo que Dios manda, no. Ahí no, es una soberbia demasiado grande pensar que puede cambiar cosas. Ni un comité, ni siquiera un comité, ni todos los cardenales del mundo pueden cambiar lo que el Espíritu Santo ha transmitido por 2000 años. Porque eso es lo que Dios manda. ¿Cómo nos enseñó el Espíritu Santo a comulgar? ¿Cómo el Espíritu Santo modeló la Santa Misa? La liturgia católica. ¿Cómo le dio sabiduría a los apóstoles para poder darle todo ese impulso a la Santa Iglesia desde hace 2000 años y que todavía siga en pie, viva, a pesar de todo el veneno y todo el ácido corrosivo que le han tirado encima, sigue viva? Y de hecho ya está dando señales de que desde abajo, como bien decía Monseñor Fulton Sheen en los años 60-70, son los fieles los que salvarán la Iglesia. Frente a un magisterio que está generando tanta confusión, el depósito de la fe, recordemos a San Pablo hablando con Timoteo, Timoteo, conserva el depósito, Timoteo, guarda el depósito. ¿El depósito de qué? De la fe. ¿Y cuál fe? La que da testimonio de la verdad que Cristo es. Así que eso, hermanitos, un abrazo en Cristo, con María de nuestro Señor, que Dios les bendiga.